parte económica y todo lo que debemos hacer, el estimular la vida del cuerpo, el buscar la forma de cultivar relaciones, tomar decisiones, ¿no es cierto?, en cuanto a tu vivienda, así. ¿Cómo les fue esta semana con tratar de fomentar relaciones dentro de la iglesia? ¿Qué hicieron esta semana para hacerlo? A ver, ¿quién me cuenta un poco? ¿Perdón? Estamos, no, en la página 16. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Quién me quiere comentar? ¿Qué hicieron esta semana para crecer en relaciones dentro de la iglesia? ¿Alguno me quiere contar? ¿Quién se juntó con alguien esta semana? A ver, levante su mano. Que no sea discipulado. ¿Ninguno? Yo. Ah, Lore, levantaste la mano. Claro, sería fuera del discipulado. ¿Quién se juntó con alguien? Sebas, ¿con quién te juntó? ¿Cuándo fueron? Bueno, tienen una regla. No más, no contarían más los van a hacer. Porque es algo semanal. Hablamos la semana anterior, ¿se acuerdan de la importancia de ir afirmando relaciones y cultivar nuevas relaciones? Si todas las semanas son los Balmaceda, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? ¿Dónde está el estigarse intencionalmente? O sea, sería cuántas de las relaciones que se han llegado a formar dentro de la iglesia local son porque las has buscado y cuántas son porque otros han tomado la intención de hacerlo. ¿Sí? Entonces los Balmaceda ya no contarían, o sea, están todas las semanas donde yo. Sí, no, no En mi contarían. caso no nos hemos juntado, pero sí que empezó a crecer la relación con Luisa, que Ajá. antes ni siquiera me saludaba porque yo no la conocía y a raíz del casamiento empezamos a hablar más, a comunicarnos. Les invitaba para esta semana no pudieron venir a casa, pero también con el tema de la agendita y demás, como yo había entendido, como que mantenemos así un contacto que también es lindo, algo nuevo, una relación nueva que se está formando, digamos, dentro de la iglesia. Genial. La intencionalidad es muy importante. O sea, es muy raro de alguien que diga amar la iglesia y querer ser miembro y que no le importe estar con la gente. Yo tengo dos invitaciones. No se coordinan. No lo vemos todavía. Yo no sé de mi parte, si tengo que esperar a otro lado. Ujú. Sí. Él quería ir trabajar en cuanto a hacer cierre, o ver las necesidades de otra persona y buscar visitar a mujeres que tienen hijos. Ujú. Sin que ella te pida. Claro. Buenísimo. Sí, hay que ser intencionales en hacerlo. O sea, el amar la iglesia no debe ser algo de boca. El querer vivir la vida del cuerpo no es algo de boca, o sea, es algo que tiene que suceder en la vida del cuerpo. ¿Sí? Si hoy no te interesan las relaciones con la iglesia, ¿qué va a cambiar después que te bautices o después que seas miembro? Bueno, yo ya. ¿Qué cambiaría? Buenísimo. Después del casamiento, de la lluvia, estábamos con esa Ujú. intención de irnos. Buenísimo. Genial. Sí, hay que buscar hacerlo. Sí, así que ya está. Para ustedes ya no contaría esta cosa. ¿Verdad? Yo hablé con José. Habría que buscar, tienen que estirarse a otras familias. Es importante conocer a la iglesia. Sí, creo que eso es lo que hay que cuidar. Dijimos la vez anterior, ¿se acuerdan? Afirmar las relaciones y buscar nuevas relaciones. Entonces habría que crecer en esa área.
Sí. Luego con las finanzas, ¿cómo les fue haciendo el presupuesto a los que hicieron? ¿Por qué era importante tener un orden en la economía? Y bueno, te ayuda mucho a saber cada mes cuánto cuentas, Ujú, poder tú también administrar bien, comprar lo que ujú. Sí, sí, sí. también para, o sea, saber con cuánto uno vive, o sea, presupuestar con lo que uno vive, pero también saber nuestra responsabilidad en cuanto a las funciones, poder ser parte a través de la ofrenda, de la economía que estoy viviendo. Ujú. Si uno no tiene un orden, nunca va a saber con cuánto va a disponer. Sí, sí. Yo de tema me quedé confusa con Cali, porque yo no tengo una entrada segura. Ujú, No depende de si hay una enferma, ujú. entonces, no pasa nada. Sí. Y bueno, de otra entrada que tengo, lo que papá le pasa a ella por mes, y la mayoría cubre medicación, pero el dinero para ella, tipo, yo necesito compañía, por eso yo me quedé. Sí. Tengo que sentarme y hija también, Ujú. que puedo enredar y darle a mi hija, pero yo no puedo. O sea, ella aporta, pero yo no le puedo controlar su gasto, y yo no yo. Ajá. ¿Ella vive con vos todavía? Ella hace la mayoría del sustento, digamos, de la casa. Ujú, Yo no puedo malo porque da. ujú. Sí. Así que Es- medio ahí como que Claro. tener que sentarme porque Es que, por ejemplo, sería cuando pensás en la ofrenda programada, ¿de qué debes dar la ofrenda? ¿Cuándo se da? ¿Qué opinan? ¿Cuándo se da la ofrenda? ¿Cómo se debe planificar la ofrenda? En el Antiguo Testamento, el diezmo era dado para tres cosas, ¿sí? Era dado para el mantenimiento del templo, para el cuidado de los levitas y para impuesto al gobierno, ¿sí? Estas ofrendas, este diezmo era dividido en esas cosas. Pablo, cuando habla de la ofrenda en el Nuevo Testamento, ya no habla de un diezmo. Pablo va a establecer el principio de generosidad. Sí, la diferencia entre el diezmo y el principio de generosidad es que lo que va a pasar constantemente en el Nuevo Testamento es que lo que a Dios le va a importar es el corazón con el que estás dando. El corazón con el que estás dando no significa, como lo que importa es el corazón, ¿no es cierto? Doy lo mínimo posible. Porque es ahí donde se ve tu corazón. Tu corazón es expuesto en lo que, no en la cantidad que das, sino en la razón por la que das eso y la forma en cómo tu conciencia te acusa. Entonces, por ejemplo, nos pasó hace un tiempo, un par de años largos ya, que un hombre ganaba un buen sueldo, ¿sí? Este hombre que ganaba un buen sueldo, un día le pregunté, ¿cómo viene tu vida de generosidad? Y dijo, la verdad que desde que llegué a la iglesia nunca he dado una ofrenda, ¿sí? Entonces yo le decía, bueno, o sea, lo mínimo que tendrías que hacer es dar tu diezmo, ¿sí? Eso sería lo mínimo, es dar la parte de Dios de todo lo que Él te ha dado, ¿sí? Eso sería, tendrías que pensarlo como lo mínimo que podríamos dar. Entonces, cuando vos pensás de esa manera, bueno, yo le decía, ¿cuánto estás dando? No, no estoy dando nada. Entonces yo le decía, bueno, hay que arrancar a dar una ofrenda. Ahora, la persona esta dijo, bueno, voy a charlar con otras personas que trabajan en algo similar a mí para ver cómo hacen. Entonces, cuando fue a charlar con otra persona, la persona dijo, yo doy, ¿sí? De lo que queda después de pagar a mis empleados. Entonces, daba de lo líquido, ¿no es cierto? De lo que le quedaba para él, obviamente. Entonces, lo que hizo esta persona, la que recibió el consejo, hizo lo siguiente. Dijo, bueno, entonces cada mes se dedicó a comprar herramientas.
¿sí? Entonces, cobraba su dinero, gastaba dinero en herramientas y de lo que le quedaba, daba, ¿sí? Entonces, eso hizo, ¿no es cierto?, que de 200,000 que tenía de entrada, en ese tiempo era mucho, en ese tiempo era como $2,000, ponele, ¿sí? Lo que le quedaba era $700, algo así. Entonces decía, bueno, de esto yo tendría que dar. Pero de eso, ¿no es cierto?, él seguía sacando cosas. Entonces yo le decía, mira, Dios no está interesado en que le des la cantidad de dinero. El problema es lo que estás haciendo. Estás decidiendo gastar todo lo que puedes para tener que dar menos, ¿sí? Porque él entendió de lo que me queda del líquido yo tengo que dar. Entonces gasto todo lo que puedo, entonces son para el trabajo, entonces no es lo que me queda porque es para el trabajo. Y doy de lo que me queda, ¿sí? Entonces, a Dios no le puedes engañar, ¿sí? Es lo que Pablo dice, a Dios le importa el corazón con el que das, ¿sí? Eh, tuvimos otra persona, ¿sí? O vemos en la escritura, por ejemplo, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan la historia? ¿Qué era lo común cuando la iglesia arrancó? ¿Qué hicieron todas las personas? ¿Se acuerdan? Iban, vendían, ¿para qué? Para que todos tengan. ¿Sí? La idea de ellos es no queremos que haya nadie con necesidad de nosotros. Vamos, vendamos y damos todo para que eso suceda. Y de pronto vino Ananías y Zafira, ¿sí? Fueron, vendieron, ¿sí? ¿Y le dieron todo? No, ¿sí? Se guardaron un poco por si acaso, ¿sí? Y fueron y dieron. Ahora, ¿había un problema en que ellos guarden una parte de dinero? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Por qué no había problema? Qué fuertes. Bueno, es que era su dinero y más allá del error, bueno, lo que mostraba su corazón es que ellos dijeron que dieron todo lo que tenían, Claro, pero era mentira. claro, el problema no era la cantidad, ¿sí? El engaño, dice, ¿no? Hicieron mentir al espíritu, ¿sí? Había algo que ellos olvidaron, ¿sí? A Dios nadie le engaña, a Dios nadie le engaña. Entonces, vos podés dar todo lo que quieras, sea mucho o sea poco, pero a Dios le interesa tu corazón. Dios sabe por qué no estás dando, ¿sí? Dios sabe cuánto amamos el dinero y cuánto nos cuesta tener que dar. Entonces, cuando vamos ahí a Corintios, Pablo va a darnos un par de principios acerca de las finanzas en cuanto a la ofrenda. Dice, Primera de Corintios 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿sí?, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Entonces, ¿cuándo hay que ofrendar? Cada vez que ingresa dinero. Cada vez que Dios te prospere. Exacto. ¿Sí? Entonces, cada vez que Dios te prospere, tienes que poner aparte, guardarlo y darlo. ¿Sí? Ese es el principio que dice Pablo. Entonces, eso te ayudaría, por ejemplo, Miriam, en el pensar, ¿no es cierto? Yo no recibo un salario fijo, yo recibo cada que trabajo. Entonces sería, cada vez que recibes, aparta algo y dalo. ¿Sí? Entonces me acuerdo, voy a ponerle a Armando, después le dicen que hablé de él, se no queda en murmuración. Por ejemplo, el trabajo que hace Armando en Ecuador, para ellos poder trabajar la tierra, entonces Armando se iba de acá en diciembre y ahí nomás tenían que hacer un préstamo. Y ellos trabajan así, porque necesitan un préstamo para poder alquilar tierra, comprar las semillas, no, las semillas no, alquilar las máquinas y los productos y todo el asunto, ¿sí? Para poder trabajar la tierra y producir ese tiempo. 3 meses después, creo
empieza a haber producción, ¿sí? Entonces, ellos sacan la producción y ponerle, no sé, hacía un préstamo de $800. Pongo como ejemplo, porque no me acuerdo cuáles son los valores. Después que sacaba toda la producción, sacaba $3,800. Ponele, no, no es eso lo que tiene, es un ejemplo. Y la pregunta fue, ¿de qué dinero debo ofrendar? ¿Debo ofrendar de los 3,800 o debo ofrendar de lo que me queda después de pagar el préstamo? ¿Qué opinan? ¿Cuánto te prosperó Dios? Todo, todo lo que entra en casa, ¿sí? Porque esos 800, por más que sean prestados, es lo que ingresó, o sea, él se adelantó algo antes de que diera el Yo le promedio. preguntaba a Armando es, ¿qué pasa si el Señor te da solo 700? ¿Sí? No te alcanza ni para pagar el préstamo. ¿Le darías al Señor o dirías, no, porque esto es para cubrir el préstamo? El Señor te prosperó. Eso es lo que el Señor te quiso prosperar. Pero ahí la dudaríamos, ¿no? Si vos hiciste un préstamo de 800 y terminaste solamente produciendo $700, vos dices, me faltan 100 para pagar. ¿Qué haría nuestro corazón? Priorizaría la deuda, ¿no? El tema es que no es nuestro dinero. ¿Sí? El Señor te dio para el reino. ¿Sí? Si la deuda es real, lo que te toca es esforzarte más para poder pagarla. ¿Sí? Y entonces, en el caso de que pase lo otro, te provee 3,800. ¿Sí? ¿De dónde se debe ofrendar? Sí, porque eso es lo que el Señor te prosperó. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en mente en todos los aspectos. Entonces, cuando More vende sus tortas, ¿se acuerdan que les decía la semana pasada? Finanzas no es ganar sueldos básicos, ¿no es cierto? O sueldos regulares. Es todo el medio que Dios usa para prosperarte. Eh, y a veces es la lección que a los niños les cuesta más. Me acuerdo, por ejemplo, fuimos para Francia y cada vez que viajamos a cualquier lugar, y en vacaciones mismo, Eduardo y Mati siempre les dan un regalito al Mati y a la Lilu. Sí, y entonces Mati, señora, tengo esto para comprarme algo. Y decían, no, no tienes eso. Tienes un poco menos que eso. Tenemos que cambiarlo, nada más. ¿Sí? Pero pienso que es aprender eso de todo lo que tengo, no es todo lo que tengo. ¿Sí? Porque mi primera obligación es con el Señor. Entonces, de todo lo que tengo, conforme Dios me haya prosperado, lo voy a apartar. ¿Sí? Y lo voy a guardar. Pero no habla solo de eso, Pablo, sino que avanza y dice, cada primer día de la semana para que cuando yo llegue no se recojan entonces. Y cuando haya llegado, a quienes hubiese asignado por carta, a estos enviaré para que lleven el formativo, y si fuere propio que también vaya, irán conmigo. Ahora, cuando vamos a segunda de Corintios, él sigue hablando nuevamente acerca de la ofrenda de los santos. 8. Desde el 1 vamos a leer. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuál es la gracia que se les dio entonces? ¿Qué gracia tuvieron los de las iglesias de Macedonia? Porque dice, ¿no es cierto? Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la gracia que se les ha dado? Poder tener un fondo, un dinero para ellos. Sí, dice, abundaron en riqueza de su generosidad, estando en pobreza, ¿no es cierto? Sí. Esa es la gracia. La gracia que se les dio es poder dar en medio de su pobreza. ¿Sí? Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo han dado?
Antes de eso. Antes de eso. Con agrado. Con agrado. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sí? ¿Te imaginas la escena? Pablo diciendo, no necesitan dar, ¿cierto? Entendemos que no tienen, entendemos la situación en la que están. Y ellos decían, no, por favor, déjanos dar, ¿sí? Déjanos participar de esto. Es muy loco, ¿no es cierto?, esta escena. Pidiéndonos con ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, imagínate, no solamente dieron el dinero, sino que fue, ¿no es cierto?, nosotros mismos queremos ser parte, ¿sí? De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿En cuál gracia? ¿En cuál gracia tienen que abundar? Dar, ¿sí? Dar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Entonces lo que está marcando, ¿no? La ofrenda, lo que evidencia es nuestro amor. ¿Y a quién tenemos como ejemplo? Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo de amor que dio Cristo? Se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico para que vos seas enriquecido. ¿Sí? Entonces cuando vos piensas, ¿no es cierto?, de ¿por qué tengo que dar esta ofrenda si yo mismo no tengo? ¿Sí? Entonces dice, acordate del Señor. ¿Sí? Él dejó todo para que vos tengas todo. Entonces, no ofrendamos porque vemos cuánto necesita la iglesia. Ofrendamos porque entendemos es la gracia de Dios tener recursos para poder ofrendar. ¿Sí? Es la gracia de Dios que yo esta semana tenga algo para poder dar en la ofrenda. Entonces lo doy. ¿Sí? Lo doy no porque la iglesia necesite, no porque los ancianos lo necesiten, lo doy porque es la gracia de Dios a mi vida poder dar. ¿Sí? Es la forma en cómo yo muestro que amo como Cristo ama a la iglesia. Yo doy, estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a ponerme pobre para poder dar. Es lo que hicieron los hermanos de Macedonia. Déjanos ofrendar. ¿Sí? Y avanza. Dice, y en esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, porque como estuviste prontos a querer, así también lo estáis a cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el peligro que ve acá Pablo? Que digas querer hacerlo, pero no seas pronto en hacerlo. Entonces dice, así como fuiste pronto en quererlo, ahora sé pronto en hacerlo. ¿Sí? Conforme a lo que tengas, nuevamente, conforme a lo que tengas. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, Miriam, ¿no es cierto? Vos podrías decir, yo no tengo tanto para dar como otros tienen. Y lo que va a marcar acá Pablo dice, va a ser acepta, ¿no es cierto?, por esta voluntad dispuesta, conectada con la acción real. O sea, yo deseo dar, yo voy a dar, pero voy a dar conforme a lo que tengo. Dice, no conforme a lo que no tienes. ¿Sí? Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Sí?
Si no, imagínate, Sebas, ya que lo agarré, Sebas, es cierto, Sebas dice, sí, yo voy a dar $100 mensuales. Pasa la siguiente semana, ¿no es cierto? Dice a Mati, necesitaría que me ayuden porque no tengo, ¿no es cierto?, para pagar las cosas que tengo que pagar. Pero ¿cómo? ¿Cuánto te está ingresando? ¿No es cierto? 100 mensual, pero lo di en la ofrenda. Entonces Pablo dice, no quiero eso, dice. ¿Sí? No quiero que ahora ustedes se pongan en una mala condición. ¿Sí? No es ese el asunto. No es ser gravoso supliendo la necesidad de otros para después buscar a alguien que supla tu necesidad. ¿Sí? Sino es entender, eso es lo que tengo, yo lo doy. Entonces dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Sí? Entonces dice, ¿vos lo que piensas de esto? Vos vas a suplir la necesidad de otros, ¿sí? Y otros van a estar supliendo tus necesidades. Entonces, si la iglesia se cuidara así, Pablo piensa, esto va a suceder en la iglesia. Todos estarían supliendo necesidades. Entonces vos no estarías preocupado, ¿no es cierto?, por qué vas a necesitar más adelante, porque vos dices, ¿no es cierto?, yo suplo y mi iglesia me cuida. ¿Sí? Si todos nos cuidáramos, no habría este pesar. ¿Sí? Pero el problema es el corazón, no la iglesia, porque el corazón pone la seguridad en el dinero y por esta razón nos cuesta dar. Porque más de una vez, ¿no es cierto?, cuando damos, lo primero que pensamos es cuánto nos queda. ¿Sí? Y si lo que me queda me va a alcanzar. Ahora, el problema, ¿no es cierto?, lo que te da seguridad de que te alcance no es cuánto te queda, es dónde está puesta tu seguridad. Porque vos puedes saber cuánto necesitas para llegar a fin de mes, pero no puedes saber todo lo que vas a gastar hasta llegar a fin de mes. ¿Sí? Porque puedes poder comprar tu comida y comprar todo, pero no tienes idea cuánto te vas a enfermar. No tienes idea de las pruebas que van a venir. No tienes ni idea, ¿no es cierto?, de cosas que van a suceder. Y eso no se puede controlar. Eso lo conoce el Señor. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, sigue Pablo. Y dice, eh, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Tienes lo que el Señor te quiere dar. ¿Sí? Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros. Y entonces aquí ves la importancia de un hombre ejemplo para la iglesia. ¿Sí? Ellos no veían a un hombre que no ofrendaba. Ellos eran dirigentes y veían a un hombre siendo dirigente de la misma manera. Dice, pues la verdad recibió la exhortación, pero estando tan muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. ¿Sí? Y cuando vos pensás, pasamos al capítulo 9, dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Se ve que siempre fue un problema los dineros, ¿no? Pues conozco vuestra buena voluntad, nuevamente, la buena voluntad de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo se ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios que se hallaron desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, este es el aspecto donde nos debemos desarrollar, la liberalidad. ¿Qué es liberalidad? ¿Qué entienden por liberalidad? ¿Qué piensan? ¿Qué es liberalidad? ¿Qué entienden por liberalidad? ¿Cuál sería el opuesto de liberalidad? Y lo que entienden por liberalidad. Sin presiones, sino que eran La facilidad de dar. No es dar más de lo que pueden. Es dar. Es dar. Cuando hablo de liberalidad, es como que estás suelto de ser dueño del dinero. Estás como un mayordomo. El mayordomo no restringe qué da y a quién da. El mayordomo solo da. ¿Sí? Porque el que le dice qué dar es su amo. Cuando vos te entendés del dinero, tienes que entender, todo lo que recibo, lo recibo en libertad, porque no es mío. Entonces yo no decido qué hago con mi dinero, porque no es tu dinero. ¿Sí? Yo me mantengo libre. ¿Sí? Vos pídeme y yo te doy, sería, ¿no? Si veo una necesidad, porque no es mi dinero. Entonces, estás guardando dinero para el aniversario con Celeste. Y luego ves a tu hermano tener una necesidad y vos dices, yo tengo este dinero, pero al siguiente momento dice tu conciencia, pero es para tu aniversario. ¿Qué habría que hacer ahí? ¿Qué opinan? A ver. Claro, hoy lo dices, ¿no es cierto? Pero si venís trabajando tiempo para guardar, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? A ver. Porque si los bancos están viendo como una habitación o algo, ahí. Sí. ¿Qué opinan? A ver. Yo no opino nada. Es una lucha. ¿Por qué es una lucha? ¿Tendría que ser una lucha? No tendría que ser una lucha. ¿Y por qué es una lucha? ¿Qué opinan? ¿Por qué es una lucha? Algo que he practicado y cuando se suma alguna acción ahí está el corazón, en donde quiero poder tener si es mi propio o el hermano. Entonces, ese sería el problema. No es problema en sí, sino una liberalidad. Creo que no sería, no lo metería dos veces para dar al que no tiene. Dios me permitió guardar, ¿sí? Y veo la necesidad. Si cierras tu mano contra tu hermano, ¿cómo amas a tu hermano? Sería una verdadera expresión de amor hacia el hermano. ¿Qué? O sea, yo te digo, por ejemplo, tenemos un pastor que podría haber terminado su casa pero mucho de su ingreso está en muchas personas de las que servimos. Entonces, yo el otro le decía, le preguntaba, ¿por qué no avanzas en tu casa? O sea, ¿por qué en lugar de seguir dando,
no sigues avanzando. Y él decía, porque Dios me provee para mí y para los que trabajan conmigo. Entonces yo no puedo avanzar si no veo que todos avanzamos. Entonces cuando vos miras, ves un corazón libre del dinero. Él no se cree dueño del dinero. ¿Sí? Cuando Pablo habla de liberalidad es ese aspecto, no eres dueño. ¿Sí? El dinero, tenerlo o no tenerlo, no te ejerce una presión en tu vida diaria, porque entiendes, el que me da es Dios y el que me pide es Dios. Entonces yo lo voy a dar. Lo que hay que cuidar es no poder ser derrochador del dinero, porque tienes que ser un administrador del dinero. Entonces, no sé, pienso, hace un tiempo una mujer, ¿no es cierto?, estaba en necesidad en nuestra iglesia y la iglesia suplió la necesidad, ¿sí? Pero luego dijimos, ¿cómo llegaste a esta necesidad? ¿No es cierto? Y pasa que compramos un termotanque y ahora estamos pagando las cuotas y entonces ya no llegamos a cubrir las necesidades. Entonces uno se pregunta, ¿no es cierto? Eso es ser gravoso, ya no es una necesidad. Hoy suplimos la necesidad por amor a Dios, pero no está bien lo que hiciste. Tu carácter no está bien, se está siendo gravoso. Entonces, cuando vos pensás, ¿no es cierto? Todas las necesidades hay que suplir, en primera instancia sí, pero no todos necesitan que se les supla, porque hay hombres que necesitan aprender a trabajar, ¿sí? Hay familias que necesitan aprender a administrar, pero si en tu capacidad está el hacerlo, hay que hacerlo. ¿Qué? Cuando vos pensás, por ejemplo, no me acuerdo con quién hablaba esta semana, ya me acuerdo. Y le decía, mira, cuando quieres comprarte un alfajor, tenés que decidir, no lo voy a comprar y voy a ahorrar, ¿sí? Entonces vos no tienes por qué decir, tengo un dinero ahorrado, porque es dinero que querías gastarlo en tus placeres, así que guárdalo y gasta en beneficiar a un hermano, ¿sí? Porque es un gasto no necesario, no necesitas gastar tu dinero de esa manera. Entonces todo lo que quieres comer afuera, guardarlo y hacer que otro coma. Porque no somos dueños del dinero. El dinero no está para nuestros placeres. El dinero está para extender el reino. No. En este caso, pienso, no tienes un hogar ordenado. Ella todavía está bajo tu autoridad. Ella no es independiente mientras siga viviendo bajo vos. Pero así es como ha llegado al Señor. Y ella tiene que en un momento conocer a Cristo. Y ella tiene que aprender a administrar el dinero hoy. Entonces, hoy no sería un dinero con el que vos cuentas. Y ella no podría administrarlo porque ella no tiene al Señor. Ella se ama a sí misma. Entonces, hay cosas que lo va a hacer por beneficio propio, ¿sí? Y hay cosas que lo va a hacer como por interés propio. Luego vos tienes que pensar, es tu hija, no lo hace por amor, ¿sí? Entonces, claro, porque es lo que hace un no creyente. Es dueño de su dinero, se cree dueño de su dinero. Claro, y vos tienes que entender, de acuerdo a eso, es como tienes que dar, ¿sí? Dios no te va a pedir cuentas más allá de eso. Pero Juan dice, por ejemplo, si tu corazón no te reprende, dice, hay algo que puedes hacer. Todo lo que pidas al Padre, Él los dará. Entonces lo que dice Juan es, mira, ¿sabes la forma en cómo amas? Amas dando todo a tu hermano. Viste que dice, eh, debe poner la vida por su hermano. Y luego de decir Juan que debe poner la vida por su hermano, dice, y si ves a tu hermano tener una necesidad, y sueñas a tu hermano contra él. Entonces, el tope de lo que debo hacer por mi hermano es dar mi vida por él, ¿sí? Entonces, Juan mira este contraste, ¿no es cierto? Vos tienes que dar la vida por tu hermano, entonces si tienes que suplir una necesidad es nada comparado con dar la vida, ¿sí? Entonces dice, pero si cuando suples una necesidad, si tu corazón te acusa, tienes que saber que más que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero si no te reprende, dice, todo lo que pides al Padre, Él los dará. Entonces, cuando vos dices, yo veo la necesidad y realmente yo no tengo para suplirla, no es que tengo, pero es para otra cosa, sino que realmente no tengo para suplirla, ¿sí?
Entonces, no hay realmente para suplirla. Entonces dice, hay algo que sí puedes hacer. Ora. Ora para que el Padre que lo sabe todo supla la necesidad de tu hermano. ¿Sí? Entonces, hay algo que siempre podemos hacer. Pero en cuanto a acá, lo que se está refiriendo el apunte es más vale tu vida de generosidad, de lo que sí puedes dar, cómo estamos en la vida generosa. Luego de lo que no podemos hacer es cómo está nuestra vida de oración, pero no pueden ir separadas la una de la otra, ¿sí? A veces pienso no tenemos la perspectiva correcta de entender es la gracia de Dios que yo pueda dar, es la muestra de amor de que yo pueda dar, ¿sí? Es la evidencia de un corazón agradecido el que yo pueda dar, de un corazón libre el que yo pueda dar. Y también es, ¿no es cierto?, recordar lo que dice ahí, lo que yo doy hace que mi hermano crezca en gratitud a Dios, ¿sí? Lo que yo doy suple lo que le falta a mi hermano. Entonces, hablaba con alguien esta semana y le decía, es difícil, por ejemplo, gozarse con tu hermano que esté espiritualmente más adelante tuyo, ¿no es cierto? Y gozarte por el crecimiento que le ha dado Dios. Y a veces es difícil, ¿no es cierto?, pensar, se ha escuchado varias veces este comentario, ¿no es cierto? O sea, yo estoy proveyendo para que Luciano esté todo el día en una oficina y yo me esté rompiendo la espalda trabajando. Y es, sí, porque eso es lo que le ha dado Dios a cada uno. ¿Sí? Al pastor le dio la tarea de cuidar y enseñar, y a vos te dio la tarea de trabajar para proveer. Ahora, ¿es menos lo que hace el pastor por estar sentado y más lo que hace el hombre por romperse la espalda trabajando? No, no, no. Lo que tienes que pensar es tu tarea es ser parte en lo que él hace, aun cuando parece más fácil de lo que vos haces. ¿Sí? Y es eso, es mirarlo de esa manera. Porque yo no estoy dando porque veo lo que hace falta. Yo doy porque entiendo lo que el dinero es para mí, entiendo quién soy ante el dinero y lo que me pide Dios en cuanto a este dinero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, entiendo esto, pienso que la persona sería un killer, que cierra Un avaro. Mezquino no hay un término bíblico que sea mezquino. Sería un avaro. Alguien que tiene y para mi propio tiene. beneficio, ¿cierto? Sí. ¿Algo más? Hablaba sobre que la iglesia tiene que, o sea, sostenerlo económicamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos estudiando acá en la iglesia de San Justo? Cuando se rinde cuenta de los ingresos, no llega a ser el sustento completo del pastor de esta iglesia. No. No sé. Pero, ¿Por qué sería? claro. No me acuerdo con quién hablaba, y le decía, si vos miras la iglesia de San Justo, hay un antes y después de las cartas pastorales. Cuando se enseñó las epístolas pastorales, lo que empezó a suceder es, esto dice, esto hacemos, esto dice, esto hacemos, esto dice, esto hacemos. Y fue la iglesia mutando rápidamente después de la pandemia en lo que hoy, mucho de lo que hoy está, porque fue eso, esto dice la escritura, entonces esto vamos a hacerlo. Y parte de eso fue empezar el sustento pastoral. Cuando se pensó cuánto la iglesia tiene que dar al pastor, la meta es un día la iglesia tendría que darle un sustento completo al pastor. La razón por la cual hoy no se piensa en un sustento completo es, en primer lugar, porque en la gracia de Dios Matías recibe un sustento de afuera, que es lo que pensamos, eso sería la mitad para que Mati pueda hacer su tarea en el CCP, ¿sí? Como misionero. Y lo que sustenta a la iglesia es en reconocimiento de la tarea que hace como pastor. Entonces, este porcentaje ha ido subiendo, o sea, arrancó con 50,000 pesos, ¿sí? La meta es que un día se pueda dar
un salario, la forma en cómo regulamos el valor es, por ahora, es un medio salario de un maestro de jornada simple, ¿sí? Entonces la idea sería un día percibir el salario completo de un maestro de jornada simple, ¿sí? Entonces lo que se ha ido es aumentando cada 6 meses el porcentaje del salario, ¿sí? Hoy es un 50% del salario de jornada simple. Pero fue de esta manera para enseñarle a la iglesia de que no sustentamos al pastor porque el pastor necesite ser sustentado. Sustentamos al pastor porque es la tarea de la iglesia sustentarlo. O sea, vos no le estás pagando por algo que hace. Vos le estás sosteniendo para que lo haga. ¿Se entiende la diferencia? No es yo te pago porque abriste la puerta todo el mes, ¿no es cierto? No es yo te pago para que prediques todos los domingos. Es yo te apoyo para que puedas predicar todos los domingos, ¿sí? No te tengas que ocupar de otras cosas, no tengas que estar pensando, ¿no es cierto?, cómo reparto mi trabajo y el estudio, sino para que tenga la libertad económica para hacer su tarea pastoral. Sí, entonces es una ofrenda en reconocimiento a lo que hace, sí, es el honor. Nosotros de esta manera mostramos el valor. Sí. Pero eso también compromete que el pastor no pueda tener un trabajo secular fuera. Eso es lo que sí, ellos Es que sería, hoy no necesita. Claro, en este caso, en esta iglesia, no, hay casos en que iglesia no llega al ser el sustento. Iba a tener que trabajar, de que ¿no? tiene que- pero en ese caso, no ha sido un completo. Pero menciona algo de más fuera para más entrar. Es que si el pastor ambiciona algo, sería cuestionable su ministerio pastoral. Sí. Claro, que decía la gente que el pastor debe estar concentrarse con un necesario. Es que sería también que es ambicionar. O sea, que mi familia coma no es una ambición, es una tarea. ¿No es cierto? Ahora, si quiero tener una casa de 3 pisos, cuando pudiera tener una de una planta, entonces sería diferente. Sí, si quiero trabajar afuera para comprarme un auto porque es mucho tiempo en colectivo, entonces eso sería la diferencia, ¿no? Claro, O sea, que, como era. claro, la palabra ambición no tiene un sentido bueno en la Biblia, es un aspecto malo. Avaricia. Claro, la avaricia. Cuando pones tu deseo en lo material y tu contentamiento. Sí. Bueno, terminamos entonces. Padre, te agradezco, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que nos des un corazón generoso, Señor. Ayúdanos, Padre, constantemente a recordar, Padre, que somos solamente administradores y no dueños del dinero. Te pido, Padre, que estés tú proveyendo conforme tu voluntad, Señor, y que con todo lo que tú nos das, Señor, podamos dar, Padre. Vamos a crecer en una vida de generosidad. Ayúdanos a ser ordenados con nuestra economía, Señor, para poder ser libres, para poder dar a otros, Señor. No permitas, Padre, que las deudas nos quiten la libertad de ofrendar, Señor. No permitas, Padre, que los placeres personales nos quiten esta gracia de poder proveer para otros, Señor. Te pedimos, Padre, ayúdanos a ser valientes y actuar en fe cada momento, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.